Bienvenidos un día más a Miradas de Asturias. Hoy vamos a recorrer uno de los concejos donde está la puerta abierta a los picos de Europa, esos picos legendarios, esos picos míticos, pero uno de los municipios también donde su historia, su cultura, su gastronomía y su paisanaje quedará grabado en nuestra retina. Hoy vamos a conocer un poco más a fondo el concejo de Cabrales. Cabrales es el municipio que tiene la orografía más accidentada de Asturias. La mitad de su territorio es parte del macizo central de los picos de Europa, con elevaciones superiores a los 2.000 metros y con picos como los de Dobresengo, Cabrones, Torrecerredo, cuyo pico es el techo del concejo, con más de 2.640 metros. También deberíamos destacar entre sus montañas el Naranjo de Bulnes, también llamado el Urriello o el Pico, con 2.519 metros de altura, una montaña legendaria en cuanto a escalada se refiere, con su famosa cara oeste y sus 600 metros de caída libre. Cabrales, como es sabido, está situado en el oriente de Asturias, con capital en Carreña. Posee una población de más de 2.380 habitantes y tiene una extensión superior a 238 kilómetros cuadrados. Este concejo limita al norte con el municipio de Llanes. Al sur, las comunidades vecinas y amigas de León y Cantabria lo abrazan. Al oeste, el concejo de Onís pone sus límites y al este, Peñamellera Alta lo delimita. Este municipio está formado por 19 núcleos de población asentados en una zona de belleza incomparable. Por su concejo, dos ríos principales recorren las riberas y cercanías donde se asienta gran parte de su población, el Cares y el Casaño, que se unen en arenas después de recorrer multitud de ríos, arroyos y riegas que caen desde sus elevaciones, perforando el terreno en gargantas de hermosas formaciones. Todo su territorio es montañoso, exceptuando la depresión entre los picos de Europa y la Sierra del Cuera. Allí se asientan las vegas del Casaño y la vega del Cares, y es precisamente aquí, en esta zona, en esas vegas, donde se asienta la mayoría de toda su población. Cabrales es un territorio de fuertes contrastes. En pocos kilómetros se pasa del bosque cerrado a la roca desnuda de las altas cumbres. Esa diferencia de altura y su clima explicaría la variedad de paisajes, desde los valles con numerosas áreas pobladas de arboleda, como los bosques de Las Moñas, Amuesa, Ostón, Caballar, entre algunos, hasta la alta montaña, con matorral de nebros y pastizales. Este es otro de los concejos asturianos eminentemente ganaderos. Por su orografía, por sus pastizales, el ganado da una leche muy especial, con la que se elabora un queso internacionalmente conocido, el queso de Cabrales. Las cuevas con pinturas rupestres como las de Cogaciella, los Canes o el Bosque fueron el primer vestigio de poblamiento humano dentro del territorio. Actualmente están cerradas, pues están siendo reformadas, pero lo que realmente va a imponerse en la historia va a ser durante la dominación del Imperio Romano. Aquí va a permanecer gran parte del ejército de Roma para asegurar las explotaciones mineras que se hacían en la zona de minerales preciosos. De esta época se conserva parte de la calzada romana de Caoro, que llega hasta la cumbre del Caoro para seguir a Sotres y a Áliva, donde se bifurcaba hacia Liébana y Valdeón. Cuando se inicia la Reconquista, los musulmanes vencidos por Pelayo en Covadonga cruzan el territorio de Cabrales, cruzando el Cares y subiendo a Muesa, Bulnes y los puertos de Áliva para llegar hasta la zona cántabra de la Liébana. Realmente la huida de los musulmanes tras la derrota en Covadonga no es un hecho figurativo, sino que está documentado en las crónicas de Alfonso III. Pero bueno, será más bien en 1188 cuando ya figure en documentos Cabrales como entidad independiente en escritos y documentos del rey Alfonso IX. Su situación en el límite suroriental de Asturias
Una vez incorporadas Piñamellera y Ribadedeva en el año 1230, influyó en su exclusión de la fundación de villas, emprendida en el territorio astur por Alfonso IX. Como concejo figura, entre otros, en 1367, en la reunión celebrada en el monasterio de Santa María de la Vega para apoyar a Pedro I contra su hermano bastardo, Enrique de Trastámara. También aparecen las Juntas Generales del Principado, una en 1444, celebrada en el convento de San Francisco, y otra en 1504, durante la toma de posesión de Álvarez de Toledo como corregidor. En 1657 se concede un privilegio real por el rey Felipe IV, mediante el cual se eximía a todos los cabraliegos de alcábalas y derechos para la venta del ganado, tanto dentro como fuera del concejo. Esta concesión fue confirmada posteriormente por los sucesivos monarcas, Carlos II en 1670 y Carlos IV en 1792, lo que dio un gran auge al comercio de ganado, igualmente que la concesión otorgada para celebrar una feria anual, la cual tenía lugar el 2 de septiembre. Cuando se produjo la invasión francesa en 1808, hubo un llamamiento desde la Junta Superior de Defensa de Asturias, al que respondieron todos los habitantes de la zona, que al mando del coronel Juan María de Mier defendieron todo el territorio. El cuartel general estaba situado en Las Arenas y, por lo visto, aquí los combates fueron tan sangrientos que se dice que en la Cueva de los Huesos están todos los franceses abatidos en esa época. Bueno, pues una buena forma de conocer el concejo de Cabrales es hablar precisamente con su alcalde, José Antonio Pérez Prieto. Buenos días, José Antonio. Buenos días. Oye, yo siempre hago la misma pregunta, siempre me dicen, dila de otra manera, pero ¿y qué pa' qué? ¿Cómo llega a los ojos del alcalde el concejo de Cabrales? Hombre, a los ojos del alcalde te lo puedes figurar tú, pero para el turista es un sitio donde se puede venir a pasar y a pasar bien, o un fin de semana, unas vacaciones, porque prácticamente tenemos de todo. Y digo prácticamente tenemos de todo en plan turístico, ¿eh? Digo porque tenemos la montaña ahí, que hay una pila de posibilidades, desde hacer rutas, desde entrar en un tren en la roca, ir a un pueblo que está como hace 200 años, y si estás un poco que se te ocurre querer bañarte, en 15 minutos estás en la playa, ¿eh? O sea que aquí tienes muchas posibilidades. Buenos días. Buenos días. ¿Cuánto tiempo lleves viviendo aquí en Cabrales? Yo nací aquí hace 56 años, más o menos. O sea que Bueno, todavía... pero no vivo aquí constantemente, pero tengo aquí casa y vengo aquí a pasar los veranos. ¿Cómo viste cambiar en estos 50 y tantos años Cabrales? ¿Mejoró, empeoró? Pues algo mejoró, pero todavía le necesita más. ¿Qué pondrías, qué quitarías a Cabrales, qué pondrías a Cabrales? Pues yo qué sé, no sé, yo creo que... Y todo el turismo y es lo único que puede tener, ¿podría hacerse algo más con ello? Sí, hombre, algo más se puede hacer. Aquí el turismo es lo que da vida ahora a estos pueblos, ya. Porque antes se vivían de la ganadería y ahora la ganadería ha ido de... ¿Y por el invierno? Pues por el invierno... A pechugar aquí buenas nevadas, sí. ¿Cuáles son? Bueno, sabemos que en todas las casas hay necesidades, pero ¿cuáles son las necesidades que hay aquí en Cabrales? Bueno, las necesidades que hay en Cabrales cara al turismo pasan por la administración. Digo, pasan por la administración porque no se preocupan mucho y el oriente de Asturias tiene una estacionalidad que son 2 meses y esos 2 meses hay que tratar de cambiarlos, tratar de que se amplíen, porque si no, el turismo, la hostelería, lo demás, no tiene posibilidades de subsistir. Hombre, subsiste porque trabajan toda la familia en el hostal, y subsiste,
pero si se pusieran un sueldo cada uno de los que trabajan, posiblemente no pudieran subsistir. ¿Cuánto tiempo lleva viviendo en el concejo de Cabrales, aquí en Carreña? Yo soy de Verodia. ¿De Verodia? Sí. ¿Verodia está en Cabrales? Está en Cabrales, claro, pero Eso no es. aquí en Carreña. O sea, en el concejo de Cabrales. Sí, sí, sí. ¿Cuántos años lleva? Pues llevo más de 50. Y en esos 50 años, ¿cómo vio cambiar el concejo? Bueno, no, bien, no vi cambiar nada. Todo está como estaba. O sea que en 50 años no vio mejorar... Bueno, hombre, mejorar sí, algo mejor está que antes. Porque yo cuando tenía menos años no está mucho mejor ahora. Mucho más, sí. Pero bueno, que... Y a veces no agobia tanto turismo como... Bueno, no, allí en Verodia hay mucho turismo, pero bueno, es pasable, se lleva bien. Pues si quisiera poner algo, quitar algo al concejo que... No. Nada. No, está bien así. Muchas gracias. Bueno. Entonces, bueno, ampliando un poco las necesidades, entonces habría que hacer algo más que el monocultivo del turismo. Hombre, mira, aquí hubo un proyecto, en algún tiempo, hubo un proyecto que pasaba por un teleférico que iba al Cuetón. El Cuetón es el sitio más maravilloso que se podrá ver en mucha tierra. Ves el macizo de los Picos, que parece que los coges con la mano, porque está en el macizo occidental, el Cuetón. Entonces ves los picos de Europa todos, el naranjo de Bulnes, todo aquello que parece que lo agarras con la mano. Y después ves desde Santander hasta Gijón toda la costa. Ves toda la costa. Es un sitio maravilloso, donde con 3 columnas solamente se podría haber hecho un teleférico. Fíjate tú qué rompe cuando, si quieres quitarlo, cuando lo quieras quitar, resulta que con quitarlo y poner unos tapinos arriba de donde pusiste la base de las columnas, ya está. O sea, no rompe nada, absolutamente nada, pero tienen, yo no sé, mucho miedo, bueno, no lo sé, qué sé yo. Pero bueno, eso entra como otras muchas posibilidades que hay de hacer cosas, porque no cabe duda que tienen que cambiar las cosas. Nos quitan unas cosas con el Parque Nacional y nos tienen que poner otras, porque si no, nos quedamos al garete, ¿eh? O sea, que tiene que haber una compensación. Y malo que se pierdan las costumbres y porque se pierde la identidad de los pueblos, ¿eh? Y el Parque Nacional, permíteme decirlo aquí, hace mucho por eso, ¿oíste? Por perder la identidad de los pueblos. Bueno, pues ya que estamos en Cabrales, ¿por qué no visitar la cueva exposición del queso Cabrales, o lo que otros llamen el Museo del Queso Cabrales? Vamos a hablar con Eva María Gutiérrez, que es una de las responsables de aquí, de la cueva de exposición. Hola, buenos días. Hola, buenos días. Oye, yo como turista, cuando llegas aquí a Cabrales y vienes a ver lo que tenemos aquí, ¿qué con lo que nos vamos a encontrar? Bueno, pues aquí lo que os vais a encontrar os vais a meter en lo que es la historia del queso de Cabrales, que el queso de Cabrales, pues aquí es una de las cosas más importantes, y os vamos a dar a conocer todo lo que es el proceso de elaboración, desde cómo se elaboraba antiguamente, cómo se elabora hoy en día, y también, como no, os vamos a dar a probar un poco de queso. Hombre, ya empezamos con la gastronomía, cosa que me gusta mucho. Este queso muy antiguo, estamos hablando de cuántos años hace que se conoce que el queso se estaba fabricando en la zona. Bueno, en realidad no se sabe, pero hay escritos del siglo XVII en los que ya aparece. Oye, y cuando te vienen por aquí los turistas,
¿Qué te encuentres? ¿Más asturianos que de fuera del Principado? ¿Más gente de fuera del Principado que asturianos? Normalmente en la época de verano suele ser gente de fuera. En primavera es cuando ya viene la gente de aquí. Cuando estamos más tranquilos es cuando nos suele visitar la gente de Asturias. Y una pregunta así, ¿qué gente más rara te visitó aquí, en la Cueva Exposición? Bueno, rara no se puede decir que sea rara, lo que pasa diferente para nosotros, pues los japoneses que nos avasallan con sus fotos. Una vez que entren los turistas, tanto de fuera como de aquí, hay algunos que te hacen preguntas, no sé, raras, extrañas. ¿Qué pregunta más rara te hayan dicho? No, normalmente no suelen ser preguntas raras, lo que pasa que es una de las funciones que nosotros tenemos aquí, es lo de desmitificar lo que es la fermentación del queso, que la gente piensa que se fermenta en estiércol, los gusanos y todas esas historias. Yo recuerdo antiguamente que decían que el queso de Cabrales, el mejor queso de Cabrales, tenía que tener gusanos, cosa que a mí no me da más, ni por los gusanos, ni por los saltamontes, ni esas cosas que ahora están de moda, sí, la hormiga colombiana y todas esas cosas. Entonces, el queso de Cabrales de verdad no tiene por qué estar con gusanos. No, el queso de Cabrales no tiene por qué tener gusanos, lo que pasa es que una vez que lo pica la mosca, como nos puede pasar con cualquier alimento, deja la larva y ahí nos van a aparecer gusanos. Y antes, al estar envuelto en hojas, con ese envoltorio era más fácil que la mosca pudiera acceder al queso. ¿Y cómo se puede conseguir en estos momentos, actualmente, que la mosca no pique el queso? Hombre, hoy en día, lo que te digo, ya no va envuelto en hojas el queso de Cabrales, hay muchas más... ¿Pero está secando al aire libre? No, al aire libre. Está secando dentro de la cueva, pues normalmente dentro de la cueva, las cuevas tienen una temperatura baja y las moscas no suelen... Ajá. Entonces, suele ser una vez que salen fuera de la cueva. Hoy en día ya hay otras, no sé cómo decirte, condiciones higiénicas, exactamente, que ya pues está todo mucho más controlado. ¿Qué podrías decirles a esta gente que nos ve para que vinieran a ver la Cueva Exposición del queso Cabrales? Pues, ¿qué les voy a decir yo? Que se acerquen hasta aquí, que es muy interesante y que van a descubrir muchas cosas que no saben del queso de Cabrales. Pues compañeros, vamos a descubrir lo que hay detrás del queso de Cabrales. ¿Lo vemos? Vamos. Pues venga, vamos. Yo, si me permites, diríate aquello de que los pastores lleven ahí miles de años y que, bueno, hasta la fecha no se había perdido nada como para empezar a perderlo ahora. Aquí precisamente el pastoreo, el queso de Cabrales, todo eso que había, todas esas costumbres que había, se están desarraigando. No por nada, porque no interesa subir allá. No pueden pastar los rebaños. ¿Qué coño van a hacer estos señores en el puerto, en las majadas, si no pueden subir los rebaños? Claro, se van perdiendo las costumbres. Y un pueblo sin costumbres, vale, se fastidió el pueblo. Se fastidió la identidad del pueblo, se va al garete. Y eso también nos perjudica. Que el pueblo necesita pues la historia, la tradición, todo lo que es la tipología del lugar, que no desaparezca, porque si no Cabrales como Cabrales desaparecería también. Vamos, podríamos llamarlo de cualquier manera, pero... La identidad del pueblo desaparece. Sería un pueblo más como... Pero la identidad del pueblo, si se quitan las costumbres, que las costumbres están tan arraigadas y además son tan necesarias, que si se pierde la identidad. Y a nosotros
el Parque Nacional nos perjudicó bastante. ¿Cuánto tiempo lleva viviendo en el concejo? Aquí toda la vida, Es decir, ya 60 años. en esos 60 años, ¿cómo vio cambiar el concejo? Hombre, pues muy bien, esto prosperó muchísimo. Esto pues subió, y, o sea, por el turismo y bueno, yo pienso que todavía se va a poner mejor. Bueno, pues yo pienso que sí, que pasa gente aquí que vienen sobremanera a escalar en Naranjo de Bulnes, pues viene gente pues de varios países, que les gusta mucho la zona, porque es una zona, la verdad, que es muy bonita, porque el que viene a Cabrales una vez, repite. ¿Cuál es el futuro a corto, largo o medio plazo que tenemos dentro de Cabrales? Hay muchas posibilidades, en Cabrales hay muchísimas posibilidades. Hay infinidad de posibilidades, además está creciendo, pero todo repercute en lo mismo. Hay posibilidades, pero si no nos frena la administración, si nos frena la administración, se fastidiaron las posibilidades. O sea, aquí tenemos que hacerlo conjuntamente con la administración. Y la administración tiene que hacer caso también a los pueblos. O sea, no a un señor, y digo a un señor por decirte que yo soy tan ecologista como cualquiera, pero no soy un rompehuevos, ¿viste? Y claro, hay que hacer caso a los pueblos. No hay que hacer caso a los grupitos estos que a veces están en su casa con calefacción y con lo demás, y los demás no quieren que se calienten con un trozo de leña. Entonces eso no... Obviamente, si no se hace caso a la gente que vive en el lugar, no van a poder encontrar, digamos, las necesidades que tienen. No, y volvemos a las andadas, volvemos a perder la identidad, o sea que no, volvemos a perder las costumbres y volvemos a perderlo todo. Bueno, pues habría que hacer un llamamiento ahí para que se escuche más al pueblo y poder hacer caso a las necesidades que obliguen en este momento pues a ayudar a la gente que vive en la zona y no a los que están de ida y vuelta por aquí, ¿no? Eso los políticos, como no estudiamos la carrera, somos políticos de repente, pues no somos tan buenos, no somos tan buenos. Si hay algo guapo, y es precisamente el encontrarme en Cabrales con Josefina. ¿Cuánto tiempo lleves en Cabrales? Llevo 15 años en Cabrales. 15 años. 15 años. ¿De dónde vienes? De Santo Domingo. Ay, y cambiar esas playas blancas, ese mar, por estas montañas tan altas, esa nieve. Pues me gusta, hemos cambiado la playa y el mar por Cabrales y por un marido cabraliego, claro. Oye, que sí, en 15 años tú tienes que ser tan cabraliega como el marido. Pero que te cuento yo, ¿cómo dijiste tú, ala, marchamos para Asturias? Pues nada, cogí la maleta en Santo Domingo y pensé dónde, que he conocido a mi esposo en Santo Domingo y aquí, a Cabrales. ¿Alguna vez habías oído hablar de Asturias? Sí, muchas veces. ¿Y lo que te contaban a lo que te encontraste? Me pareció distinto, mucha montaña. Claro, digamos que a Asturias en sus fases puedes encontrar montaña, playa, pero seguro que el calorín de Santo Domingo, esa guanábana, ese coco de agua, cerveza, presidente. Se echa de menos bastante, aunque aquí estamos muy bien, porque tenemos todo, tenemos familia, tenemos una gente muy buena y estamos muy bien en Cabrales. Yo iba a decirte esto porque los asturianos tenemos fama de acoger, ¿no? Y yo iba a decirte pues que gracias por haber venido desde Santo Domingo a poner en Cabrales esa nota maravillosa que lle pues tu presencia y sobre todo tus manos en la cocina, que me hablen muy bien de ti como cocinera y no lle broma. Gracias. Josefina, un beso. Y nada, ¿cuánto tiempo más vas a seguir aquí? ¿Otros? Pues nada, este verano y nada más para el año que viene. En Cabrales toda mi vida, ¿eh? Pero aquí en el Uruguayo este año y el próximo año estaremos. Bueno, pues yo creo que nos encontrarán aquí y sobre todo para disfrutar, pues eso, de estos manos en la cocina que
son muy buenos. Bueno, ya estamos aquí en la cocina. Vamos a invadir una nueva cocina en un nuevo concejo, esta vez en Cabrales, y vamos en el restaurante Eurogallo a hablar con Josefina, que de esto, de la gastronomía en Cabrales, sabe un cachú. Seguidme. Hola, buenos días, Josefina. Buenos días. Oye, ¿qué se come en el concejo de Cabrales? En el Concejo de Cabrales se comen muchas cosas, sobre todo queso Cabrales, que es lo más especial, y sidra. Y sidra. Y ¿qué te digo yo? Aquí estamos hablando, siempre estoy abogando por esa cocina que digo yo, la cocina de la abuela, esa cocina tradicional. ¿Seguimos aquí con la cocina tradicional? Sí, seguimos con la cocina tradicional. Incluso yo he venido de Santo Domingo y estoy aquí haciendo unas patatas rellenas que lleva toda la vida cocinándose en España, patatas rellenas. Y yo aquí en Asturias, en Cabrales, hago patatas rellenas. Pues por un momento no había pensado que fueras de otra parte más que de Cabrales, de verdad. Pues no, pues soy de Santo Domingo porque mi color se me nota bastante. Bueno, escúchame, cuando entra así como digo yo, Loso en la cocina, siempre tienen preparado algo. ¿Qué vamos a ver hoy? Pues hoy vamos a ver unas setas al Cabrales, una tapina de Cabrales y unas patatas rellenas. Bueno, empezamos bien. Yo creo que bueno, que estamos aquí a media mañana estorbando en mitad de la cocina. Creo que vamos a dejarte trabajar un poquillín y después lo vemos ahí en la mesa emplatado. ¿Qué te parece? Muy bien, perfecto. Venga, Josefina, un beso. Bueno, pues ya estamos aquí en la mesa y vamos a ver, porque vamos, tengo aquí en la mesa, esto son lujos orientales que me repito porque hay de todo, pero cuéntame, todo esto va condimentado casi con el queso de Cabrales, ¿verdad? Sí, va todo con queso Cabrales, menos las patatas, pero todo lo demás lleva queso Cabrales. Ven para acá. ¿Qué tenemos allí? ¿Qué son? ¿Setas? Setas al Cabrales. Setas al Cabrales, que... ¿Esos setes serán de la zona también? Sí, son de la zona. Oye, y después tenemos unas patatas rellenas, pero rellenas de... De carne. Si digo yo que será carne de la zona también, sí. Pero lo que me decías, que no lleva queso. No, las patatas no llevan queso, solo llevan carne y hecha en su propia salsa. O sea que la salsina esa que vemos ahí colorada, como digo yo, y de la propia patata. De la propia patata, de la salsa de la carne y nada más. Y bueno, ya llegamos un poco a lo que son los postres. Queso Cabrales, ¿cómo no tener queso Cabrales? Además, veo ahí que tiene una pinta riquísima. Sí, es queso Cabrales de Tielbe, es muy bueno. Y que no falte nunca en ninguna mesa un trozo de queso Cabrales. Y una cosa, estoy viendo que tienes ahí una tarta de... queso con arándanos, lleva un poquitín de queso Cabrales también. O sea, arándanos, queso Cabrales. Bueno, todo esto, ¿con qué lo beberíamos? Pues con una sidra. Que eso, que tenemos productos de la zona, tenemos este maravilloso queso Cabrales, que es el que nos va a condimentar casi todos los platinos, y después para beber, cómo no podía faltar, la sidra. Ese producto maravilloso asturiano que tenemos que tomar, sobre todo con el quesín, ¿eh? Sí. Un poco de sidra, un poco de queso. Sidra, un poco de queso, un poco de setas al Cabrales. Bueno, pues vamos a hacer una cosa, vamos a deciros a esta gente que vamos a esperar un poquillín, vamos a ponernos a comer y beber lo que tenemos en la mesa, y en la compañía de Josefina hoy dejamos un poquillín, vamos a ponernos a ello y después nos vemos. Dime un sitio de estos que tienes ahí en el corazón guardado,
ya no como alcalde, sino como paisano de la zona, ese sitio que te lleva a la nostalgia, ese sitio que tienes ahí en la memoria y que te lleva a recordar, aquí en Cabrales, ¿dónde sería? No, hombre, sería mi pueblo, que es por cualquier rincón del pueblo, porque allí jugué, allí me crié, allí eso, y no es que los demás pueblos no sean tan guapos, pero sí es un poco más. Yo quisiera que os hicieras un llamamiento para venir a Cabrales y conocer un poco más a fondo, porque esto es como las películas. Ves 1, 2, 3 veces la misma película, pero siempre encuentres algo nuevo. Y esta vez yo creo que este largometraje y es digno de estar viéndolo multitud de veces. Haz un llamamiento a esta gente que nos ve para que lo vengan a ver a fondo. Bueno, el llamamiento ya les diría que se fijaran o se escucharan tus palabras. El mejor embajador que tenemos aquí es el que viene una vez, ¿eh? Y en este caso, tú hablas de haber venido por aquí y haber visto aquello y haberte maravillado de aquello. Todos los que vienen son los mejores embajadores que tenemos. Por eso mismo tratamos también a la gente para que hable bien de nosotros. Debe ser por eso por lo que volvemos tantas veces. Será. José Antonio, yo quisiera agradecerte el haber estado con nosotros en Miradas de Asturias, el poder saber un poco más que lo que sabíamos antes. Gracias por estar echándonos un cable aquí en este programín que lleva todo esto. No, tú sabes que os veo todos los días y me encanta. O sea que muchas gracias a vosotros por darme la oportunidad de poder salir ahí. Gracias. Cuando dejamos esta tierra de magnánima belleza, sentimos esa Asturias indómita, esa Asturias que tras el vandalismo de los invasores del pasado y de los trastornos que en el presente Asturias tiene, está aún sin domeñar. Sus gentes y su tierra confirman la sangre que corre por sus venas, producto de una historia llena de lucha por su libertad. Hoy viendo Lurriellu, solo puedo decir puxa Asturias, pues eres el orgullo de cada uno de todos tus hijos. Cabrales, donde nació el Lurriellu, vestido de naranja y piedra, tendida su sombra está, tendida sobre la tierra, adorando esta Asturias, por siempre amada, su compañera. Aguas del Cares o del Casaño inundan de historia y de leyenda tus vegas, tus paisanos, tu grandeza, allí donde crece la montaña, allí donde crece la paciencia. Cabrales abraza con infinito amor a la madre naturaleza.